Permítame hacer una pregunta antes de esta, y es una pregunta de valoración personal. ¿Por qué si para usted y para doña Paola es tan claro que hay un montaje de Holcim para matarlo a usted como competencia, por qué nadie le cree, don Juan Carlos? Esto es un tema que no me crean. Es la primera vez que hago una entrevista en vivo, don Randall, número uno. Es la primera vez en este momento que puedo exponer fuera de otra entrevista que casi hace un año he dado. Y hasta ahorita hay cosas de fondo muy vinculantes en el expediente que he podido notar. Es un expediente voluminoso. Las cosas han variado drásticamente y hoy en día se puede constatar con toda documentación que está ahí, que las cosas no son en lo absoluto como lo quisieron hacer ver. Ejemplo, vamos a uno totalmente sencillo. Costa Rica escuchó a Emilia Navas Aparicio a 22 días de ingresar a su puesto en una conferencia de prensa prácticamente aseverar que Juan Carlos Bolaños había hecho contra San Guillermo Quesada Oviedo una denuncia calumniosa y una simulación de delito. En las audiencias, escuché a los fiscales durante cerca de 2 años decir que yo había presentado una denuncia calumniosa y una simulación de delito. Estamos hablando de 2 años, señor. 2 años, para que estemos claros. Y resulta que ahorita, cuando ya se presenta una solicitud de audiencia preliminar para el caso de Guillermo Quesada, aparece la fiscal que también en esas audiencias judiciales llegaba y defendía a Guillermo Quesada y me imputaba a mí que yo había presentado una denuncia calumniosa y una simulación de delito en esa resolución que dice que sí violó el secreto bancario Guillermo Quesada Oviedo. Quiere decir que yo nunca presenté una denuncia calumniosa ni ninguna simulación de delito, porque ahora dice sí, cometió un delito. Pero no importa, lo cometió en aquel momento, pero es que desde aquel entonces él era asesor de la fiscalía, como lo explicó doña Paola antes. ¿Cómo cree usted que yo me siento enterarme de eso ahorita este año? Y que me metieron en prisión durante todo el tiempo y que doña Paula Guido sabía que sí se había violado el secreto bancario, pero con tal de tenerme en prisión para que Juan Carlos Bolaños no le afecte el mercado del cemento a todos esos señores que traen cemento o en efecto que fabrican cemento y lo venden en el doble el precio a los costarricenses del Estado. Ese es todo el tema que estamos aquí. Aquí en donde le han dicho a usted, aquí hay un recibo a 3 años de la investigación. Mire, un soborno de Juan Carlos Bolaños a tal funcionario. No existe en ninguna parte. La trazabilidad se terminó y es íntegra, señor Randall, íntegra. Ese es el punto de fondo. Yo tengo que ofrecerle una disculpa porque dije por qué nadie le cree y me empezaron a brincar aquí en Facebook gente que sí le cree, don Juan Carlos, lo que está diciendo. Antes de volver con doña Paola, para entender lo que usted nos reveló según su versión hace unos instantes, esa plata efectivamente se devolvía porque Inteco, que es la que brinda la garantía técnica, también estaba dominada por Holcim. Devuelven la plata, esa plata de sus cuentas termina pagándose al BCR, pero esos recibos de pago los desaparecen y por eso es que la SUGEF hace un informe que es el origen de la investigación penal, donde no se señala que esa plata se haya reintegrado y por eso dice usted que se basa en información falsa el informe de la SUGEF. ¿Le entendí bien? Don Juan Carlos. A mí, perdón. Sí, en efecto, don Randall, la información inclusive a inicio, en este enero, yo presenté una denuncia ante el Ministerio Público. Esa denuncia no tuvo ni siquiera un avance de investigación. Vamos al juzgado penal, inclusive en esa causa, recién acabamos hace semana y media de ir al Tribunal de Apelación del Primer Circuito Judicial de San José, y el Tribunal de Apelación del Primer Circuito Judicial de San José prácticamente le pega la regañada del año a la jueza del juzgado penal del Primer Circuito Judicial de San José y al fiscal.
porque no hacen una sola gestión de investigación, porque no les interesa la verdad real del caso. Resulta que del expediente crédito de Juan Carlos Bolaños en el Banco de Costa Rica se pierden o se ocultan o se separan 446 folios y los meten en la caja fuerte del Departamento de Investigaciones Técnicas. Las ejecutivas Adriana y Betina corren a decirle a la superintendencia, aquí está este expediente, y emiten ese informe con información falsa. Y resulta que ni siquiera la fiscalía, ni siquiera indaga, ni siquiera hace un acto de investigación y trata de quitarse ese caso desestimando una denuncia donde claramente la superintendencia dijo que existía información faltante y el banco la presentó a posterior. Disculpe, Randall, se supone que el Banco de Costa Rica es un banco de primer orden, es un banco correcto, y se supone que en el expediente de crédito tiene que estar el 100% de la información, que es la comunicación entre el acreedor y el deudor. Y si eso no está completo, pues la información evidentemente sale parcializada, no total, incompleta y por supuesto con datos falsos. Doña Paola, usted era la presidenta del Banco de Costa Rica. Sí, señor. En el Banco de Costa Rica puede pasar esto que señala don Juan Carlos, que además en la colada, y permítame que use una frase tan popular, se la llevan entre las patas a usted, porque usted es la que explica, digamos, ante la Junta Directiva el origen el origen y el desarrollo del crédito, y resulta que al desaparecer estos folios que está señalando don Juan Carlos, entonces arranca un proceso judicial. ¿Eso puede pasar en un banco del tamaño del Banco de Costa Rica, doña Paola? Efectivamente pasó, don Randall. Eso fue así tan cierto como que cuando la SUGEF inclusive le manda una nota al Banco de Costa Rica, y obviamente llamándole la atención en varios aspectos, la Junta Directiva en pleno reunida junto con el Comité Ejecutivo empiezan a revisar, y entonces empiezan a informarle el Comité Ejecutivo a la Junta Directiva que es que la SUGEF hizo en ese oficio una serie de aseveraciones porque faltaba información. Y efectivamente el Banco de Costa Rica presenta una apelación contra el oficio emitido por la SUGEF, argumentando que efectivamente hubo información, que era prácticamente el 50% del expediente, que no había valorado la SUGEF en su momento. Cuando don Javier Cascante va de testigo a la fiscalía, que fuimos todos a escuchar su testimonio, efectivamente indica que él le pregunta al Banco de Costa Rica si lo que tiene la SUGEF para evaluar es todo el expediente, y que se le contesta que ese es todo el expediente. Porque yo le pregunté por el tema de la apelación. La apelación la declararon sin lugar, y don Javier dice, yo no denuncié a nadie ante la fiscalía, únicamente denuncié hechos que consideré que era importante que la fiscalía fuera quien los calificara.